dia, soc el Quim Perera i he vingut aquí a la Biblioteca Central a presentar una obra que vaig fer sobre la Illa del Hierro. En realidad comencé a tocar cuando mis padres nos hicieron marchar de Tenerife y traernos a la península, a Barcelona, a los 7 años. Y para mí fue un shock muy grande, una ciudad muy triste, y yo me dio un ataque de melancolía, de nostalgia de la isla, y empecé a tocar la guitarra como recurso de compañía. Entonces empecé lo típico, los cancioneros de antes con 4 acordes y tal, pero muy rápidamente la guitarra se convirtió para mí un lugar de escucha, como un espejo. Yo tocaba y sabía cómo estaba, triste, alegre, y bueno, siempre ha sido así. Mis referentes musicales, al principio de todo, es curioso porque eran pues canciones de los Beatles, canciones de, yo qué sé, en este plan, hasta que en el colegio un compañero me habló de John Mayall y entonces me metí con la armónica y tocar blues, tocar rock y bueno, bien. Lo que pasa es que luego, cuando me puse a componer con el piano, sin darme cuenta, de repente habían armonías y frases que reconocía como de música que escuchaba en Tenerife con mi madre, al lado de mi madre, y era como estar con mi madre. Y era música de Rachmaninoff, de Tchaikovsky, de Grieg, muy romántica, muy nostálgica. Entonces, sin darme cuenta, hay una referencia de toda la música que yo escuchaba antes de venir a la península, que era como volver al paraíso. Soy más músico que letrista porque, debido a mi historia personal, me ha costado mucho expresarme. Entonces, la música es un canal que te comunica con sentimientos, emociones, afectos, y cada uno pone sus palabras. Entonces yo cuando toco para público, yo explico lo que voy a hacer, pero luego cada uno pues encuentra lo que le dice a él y pone sus palabras, ¿no? Pero he hecho algunas letras. Con mi hijo mayor, que es pianista, hicimos una cantata basada en el cuento de Grimm, de Andersen, de La Venedora de Jumins. Hicimos una cantata para coro grande y las letras las hicimos. Y bueno, pues cuando ha hecho falta he hecho una letra, pero de entrada, no. Las canciones, los temas, la melodía, pues es curioso. Por ejemplo, cuando mis 2 hijos mayores son músicos, el mayor es pianista y la segunda es violinista. Y de pequeños, para que ellos no tuvieran la dureza de la escuela clásica, del conservatorio, yo tocaba con ellos. Entonces nos poníamos a 4 manos en el piano, o les escribía para que tocaran piano y violín. Entonces, en la escuela a la que ellos iban, les hice una serie de ejercicios para que los niños tocaran música de cámara. Entonces uno tocaba la guitarra, el otro la violín, el otro la flauta, y les hacía músicas actuales, ¿no? Entonces, son como encargos. Luego, por ejemplo, mi hija mayor tenía una formación que era guitarra, cello y violín, y me decía que había poco repertorio. Entonces, pues empecé a trabajar para hacer eso, y luego mi otra hija, que estaba en el Hierro,
pues la fui a visitar y me inspiró mucho la isla y de ahí salió el CD y los vídeos que estamos presentando. Entonces junté la demanda de mi hija mayor, la violinista, con la del hierro y de ahí salió esta música. Luego, por ejemplo, he leído un libro. El tema que voy a tocar luego tiene que ver con un libro que se llama Vivir con la sombra. Entonces es un libro que ha sido importante para mí, en donde habla de toda la parte oscura que nos da vergüenza, que no queremos que los demás sepan y que escondemos en el fondo del sótano, pero que necesitamos tanto para vivir, sobre todo para ser creativos, porque es la parte más inspirada, la parte salvaje, ¿no? Entonces, las inspiraciones son, cada tema es como un cuento de mi vida, ¿no? Hay uno que se llama Buscadores de Estrellas, es cuando salía con mis hijos la noche de San Lorenzo a ver estrellas. Otro que es Como ayer, que es cuando recordaba cuando éramos niños, ¿no? Bueno, la inspiración viene como viene. Siempre la música es como concretar algo que he vivido, ¿no? Sí. Y como las cosas que vivimos las personas acostumbran a ser muy similares, pues cuando la escuchan, les dice algo parecido, ¿no? Es bonito. Pues yo creo que no tiene nada de especial o diferente. Lo diferente es que, por ejemplo, me pongo la guitarra y compongo un tipo de música, bossa novas, porque me gustan mucho los colores. Me cansa mucho la música previsible. Entonces la bossa nova tiene tantos colores, tantísimos colores, cada segundo, cada compás estás cambiando de acorde, poniendo unos sonidos, unas tensiones. Pero sin embargo me pongo en el piano y la música no tiene nada que ver con la que compongo en la guitarra. O me pongo en el saxo y no tiene nada que ver. Entonces he ido tocando distintos instrumentos, como la armónica, el saxo, la trompeta, lo que sea, y cada instrumento me ha permitido explorar cosas diferentes, pero nada es especial. Digamos que lo raro es hacer tanta variedad distinta, ¿no? Lo que define mi música, yo creo que es la humanidad. Está muy encarnada en mi cuerpo, en mi piel, en lo que siento, mucho menos que en lo que pienso, en lo que deseo. Entonces, yo creo que es algo universal de todas las personas, ¿no? Por ejemplo, tengo un tema, hace poco, este año pasado, se murió mi gemela, y hice un tema que se llama Estés donde estés, quiero que estés bien. Entonces, todos los temas tienen que ver con cosas que nos pasan a todos, ¿no? Alegrías, tristezas. Y lo que sí que hay es la capacidad de convertir en sonidos algo que, aunque no tenga letra, el que lo escucha dice, ¡guau! Esto suena a esto. A mí también me pasa esto. Entonces es lo que definiría más mi música. Bueno, durante una gran etapa de mi vida, muy melancólica, muy nostálgica, muy de isleño fuera de su isla, y bueno, es lo que tiene. Sí, porque la música mucho tiempo he tocado para mí solo, incluso he tocado solo, en mi habitación, en mi cuarto, con mi música, pero llega un momento en que la vida te reclama que dejes de estar solo, que salgas, que si tienes la capacidad de tener como un radar que puede recoger música y convertirla en sonidos, ¿por qué te la vas a quedar, no? Entonces, realmente sí que me interesa porque pienso que la música es para compartir y bueno, es una alegría compartirla. Sí, voy a tocar precisamente la que compuse del libro de Vivir con la sombra y como no canto, pues la melodía la voy a hacer con la armónica. Entonces, ya te digo, es un momento de mi vida en que
me dio mucha ternura mi sombra. Pensé, joder, la he tenido en el calabozo toda la vida porque me da vergüenza esa rabia, esa envidia, esos celos que tengo de no sé quién, esas ganas de machacar a alguien. Pero es mi sombra, es una parte de mí que no por pensar que no existe, deja de existir. Por lo tanto, está presente cada día en mi vida, cada instante. Entonces, mejor estar con ella, acogerla, abrazarla, ¿no? Entonces, bueno, es una invitación a no asustarse de la sombra y cogerla con ternura.